Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Tenemos que pensar que no estamos aquí porque nos ha entrado las ganas de venir, sino además de eso y por encima de eso, hay también una energía, una fuerza, ¿no? Una potencia que nos trae, nos trae. Como decía Jesús, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os he elegido, ¿no? Entonces, creo que es bueno tomar conciencia desde el principio de que en definitiva somos unos mandados, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y total, para decir después, pues no hemos hecho nada especial, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sí. Buenas tardes. No tenemos más remedio, una vez más, que reconocer la sensación gratificante que experimentamos al acercarnos a nuestro Maestro, a Jesús, el de Nazaret, y sentirnos enriquecidos en aspectos variados de nuestro camino interior. Tantos años con Él y a estas alturas ya le vamos tomando gusto, como al vino reserva, también. Pero es preciso decirlo, es Él, el Maestro, quien va adecuando la misma bodega, la nuestra, para que tratándose del mismo vino, la capacidad catadora de los discípulos va enriqueciéndose en finura para acercarse cada vez más al auténtico sabor, al verdadero jugo de la vid y del trabajo del hombre. Dejadnos desahogarnos. El camino nos viene resultando como algo vivo, siempre novedoso y misterioso. Más o menos a nuestro lado sentimos lo desconocido, pero real, lo indescifrable, pero cierto. Y muchas veces quedamos sin palabras, pero cuando la palabra, la suya, nos sale al encuentro, produce en nuestro interior una sensación tranquilizante, fruto del encuentro con aquello que te afianza, porque te ayuda a reconocer que esto es así. En el proceso interior no todo tiene la misma importancia e intensidad. Pues bien, hoy vamos a entrar en contacto con algo que, desde diversos puntos de vista, es importante. Antes, a Dios le metíamos hasta en la sopa. Hoy parece que se nos ha diluido hasta el punto de dejar casi de existir. Y sin embargo, hoy, despertándonos de nuestro sueño, percibimos la aurora del primer día de la semana, cuando se nos manifestó la palabra, que a veces nosotros la ponemos nombre y otras, ella se nos presenta realmente con el suyo. En ocasiones, nosotros la miramos y distinguimos, y otras, es ella la que se nos revela, convenciéndonos de su autenticidad. Es el Señor. Como siempre queremos comenzar este rato contemplativo entrando en contacto cada vez más profundamente con nosotras mismas o con nosotros mismos.
dentro de nuestra manera de proceder, es importante que nuestra mente, tan acostumbrada a caminar, a moverse, a pensarse de mil maneras, sea capaz de sintetizarse nada menos que en un punto, en nuestro caso, la respiración. Consciente o inconscientemente, la respiración se está produciendo en cada uno de nuestros cuerpos. Vamos a tratar de descubrirla. Sentir cómo se produce. Cuando entra el aire, cuando sale el aire. La respiración no es una idea. La respiración es un fenómeno que de manera automática se va produciendo. Nosotros con nuestra atención la vamos siguiendo, simplemente para observar. No la tenemos que pensar, simplemente sentir. Ni la tenemos que hacer, sino la tenemos que dejar que se haga. Esto tan simple, a medida que pase el tiempo, los meses, el camino, iremos percibiendo el gran efecto que lleva consigo e igualmente la gran transformación que produce en nuestro interior. ¿Por qué somos así? ¿Por qué parece que funcionamos así? ¿Por qué una simple respiración va tan lejos y tan adentro? No tenemos que emitir juicios,
Simplemente tenemos que observar. Y este mismo hecho de observar la respiración de una manera tan plana nos va ayudando a tomar conciencia y a tomar postura de que aquí el único que dice si algo está bien o no será el Espíritu de Jesús. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas las solemos tener que hacer con un tiempo, con un ritmo, tantas veces, más rápido o más despacio? También el ser humano es naturaleza. Y lo mismo que la naturaleza sigue su ritmo, el que le corresponde. Igualmente nosotras seguimos nuestro ritmo. No estamos aquí para hacer algo, simplemente para observar y para descubrir que es ese algo el que se tiene que hacer. Escuchamos el Evangelio, que lo tenéis en la hoja si queréis seguir. Juan 4, 5, 15. Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí, sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te pide de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas tú el agua viva? Eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de ese agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Dejamos que estas palabras se posen en nuestro interior. Gracias al silencio. ¿Cuántos matices se pueden descubrir? ¿Cuántos asombros podemos contemplar? Uno de los temas que en este mundo interior se suele tocar es el de la realidad. ¿Qué es la realidad? Y pensamos a veces que es en Oriente donde todo esto comenzó, pero hace ya muchos años. Y resulta que no muy lejos del 2022 ha habido y hay personas que lo siguen planteando. ¿Qué es la realidad? Nosotros tenemos un convencimiento de que la realidad es lo que se ve, lo que se palpa, lo que se mira, lo que existe. Y en el camino interior, para descubrir precisamente la hondura de la realidad, es importante abrirnos a esa luz que los maestros, que los contemplativos, que las personas espirituales nos transmiten.
el ser humano se puede relacionar de una manera relativa con la realidad. Hay un dicho que dice, si a uno le regalan un martillo, estaría viendo clavos por todas partes. El ser humano, nosotros, a la hora de vivir, nos dejamos llevar más de lo que pensamos, de nuestros deseos, de nuestras inquietudes, de nuestros gustos, en definitiva, de nuestras necesidades. ¿Alguna vez nos ha podido pasar que así sin más estamos escuchando, por ejemplo, música y hay un momento en el que la melodía nos suena de manera especial, nos llena? Tomamos conciencia de ese placer y estamos esperando que ojalá en cualquier otro momento se vuelva a repetir. Pero no llega ese momento. Se trata de la misma música, pero debido a esta relación relativa, a veces suena de una forma y otras veces suena de otra. A veces nos dice una cosa y otras nos dice otra. En el texto del Evangelio que hemos escuchado, Jesús y la samaritana, los dos, con una necesidad común, tienen sed y necesitan agua. Desean agua y es lo único que se les ocurre buscar, porque la requieren. Por eso Jesús, siendo consciente de todo lo que él experimentaba en su interior, Jesús le dice a la samaritana, mujer, dame de beber. La samaritana evidentemente reacciona desde la primera impresión que ha causado en ella la petición de Jesús. Dame de beber. Pero ¿cómo me pides tú a mí que te dé de beber? Tú que eres un judío y me pides un favor a mí que soy samaritana.
la relación es bastante superficial a nivel de piel, ¿no? En el ambiente se respira esa animadversión entre judíos y samaritanos. Y lo primero que se sienten cuando se ven es precisamente, ahí está, una samaritana o ahí está, un judío. Hay una cultura de enemistad. Para los samaritanos, los judíos son enemigos. Y para los judíos, los samaritanos son enemigos. ¿Cómo me pides que te dé agua? Es la primera nota, ¿no?, que suena. También el ser humano, cuando entra en relación con la realidad, lo puede hacer no desde su necesidad o desde su interés, sino más bien con un espíritu incontaminado, libre, sin apego, sin quedarse cogido o cogida por alguna característica que le puede llamar la atención. El ser humano no se mueve siempre desde sus necesidades, sino que hay muchas veces que la realidad, la verdadera realidad, no la que nosotros nos la imaginamos, sino la que ella trae consigo. La verdadera realidad se nos descubre, se nos da a conocer. Por eso Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. La samaritana, cuando ha visto a Jesús, ha visto un judío. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. Es decir, la realidad no está revestida solo desde lo que se ve, sino la realidad en su interior tiene un revestimiento. En este caso concreto tiene el don de Dios. Jesús tiene sed, pero no se queda cogido por la sed. También Él descubre en sí mismo ese don de Dios.
Por eso, si conocieras el don de Dios, sabrías quién es el que te pide agua. Tú crees que yo soy simplemente un judío, pero mi realidad está más allá que mi propia raza. Si conocieras el don de Dios, me conocerías perfectamente. Y gracias a ese conocimiento, serías tú la que me pedirías a mí agua para beber. En la relación relativa, el ser humano es algo así como un espejo en el que la realidad se refleja. El ver qué tipo de realidad tenemos delante depende de nosotros en el sentido de que somos espejo y la realidad se refleja. Si quiero conocer algo de la realidad, lo que hago es mirar a mi espejo. Para la samaritana, Jesús era simplemente lo que en su espejo, en el espejo de la samaritana, aparecía, un judío. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la suerte de vernos liberados de ese espejismo, nosotros lo que hacemos es dejar que la realidad ella misma se nos descubra. No es mi espejo el que da color a la realidad, es la realidad que lleva su color. Y cuando yo la veo, o cuando yo lo veo, estoy acercándome a la verdad de la realidad, no a mi imaginación. La samaritana no tenía ni idea del don de Dios que era Jesús. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua. Tú serías sabedora de mi realidad.
y yo, le dice Jesús, te daría agua viva. Para la samaritana, en ese momento de sed, la única agua es el agua del pozo. Y Jesús, que es capaz de mirar más adentro, descubre también en su interior algo que puede aliviar la sed. Pero la samaritana todavía continúa en lo superficial. Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas tú el agua viva? Cuando uno tiene sed, la realidad parece que se agota en el agua, en el pozo. Pero en esta ocasión se nos quiere indicar, hay más dimensiones que las que responden nuestras necesidades. Jesús, a pesar de tener sed, no se desvincula de su vivencia. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que salta hasta la vida eterna. La samaritana, no del todo convencida, le dice, Señor, dame de esa agua. Así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Esto pasaba hace 2000 y pico años. Hace. Pero esto ocurre también en nuestros días, porque el fenómeno de la realidad de aquel entonces es el mismo que el fenómeno de la realidad de hoy. Mabel va a compartir con nosotros una experiencia que ella ha vivido
y que nos puede ayudar a eso, a descubrir que efectivamente lo real no es simplemente lo que se ve, sino mucho más. Bueno, pues si tuviera que reducirla a una palabra, esa experiencia, esa palabra sería felicidad. Una felicidad serena, llena de paz y de armonía. No hay risas, ni juergas, ni bailes, ni juegos. Solo una sensación. La sensación de estar bien. De notar cómo se dibuja una sonrisa espontánea en mi cara, sin motivo aparente. Pero sí hay algo que lo ha motivado. Un encuentro conmigo misma, con la realidad que atesoro dentro de mí, con... No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que algo especial despertó en mí esa sensación. Y de todo empieza con la oportunidad de asistir a un retiro espiritual en el santuario de Loyola. Y venciendo mis incertidumbres, miedos y reservas, inicio un viaje tranquilo por el silencio, por la interiorización y a través de la meditación y de las palabras de Jesús. Y como hemos descubierto ya en otras ocasiones, el premio no estaba al final del viaje, el premio está en el mismo viaje, está ahí. Pero también al final del viaje queda ese pozo, esa sensación, esa sonrisa. Y con ello he podido observar que la felicidad no solo está en las alegrías y diversiones que tenemos en la vida exterior, que tenemos en el pozo de esa María, sino también y sobre todo en esa fuente que emana en nuestro interior, en nuestra intrínseca naturaleza, en la naturaleza divina que nos crea y que somos. Y bueno, pues tengo que reconocer y me siento afortunada de haber recibido esa sonrisa, pero en cuyo dibujo, sin duda alguna, también colaboraron todas las personas que me acompañaban en ese viaje y que me acompañan en el viaje de la vida. Todos podemos hacer eco de la experiencia de Mabel, porque también de alguna manera o de otra nosotros la hemos podido vivir igualmente. Imagínate a ti mismo o a ti misma en un lugar cualquiera y también en un tiempo cualquiera. Te sientes rodeada de naturaleza, de casas, de gente, de ruido, de sonidos. Tu interior parece como que no sintoniza con nada de lo que hay fuera.
Lo de fuera está fuera y tu interior está dentro. Todo parece como siempre. Y no sabes por qué, pero comienzas a sentir un cambio. Un cambio en tu propio interior. Simplemente, por ejemplo, una simple relajación muscular. Estás más relajada, más relajado. Tu cuerpo descansa amablemente. Vas experimentando una sensación interior de paz. Y toda tu interioridad parece como que te acompaña en ese descanso y en ese gozo. No ha pasado nada. Y sin embargo, se ha producido mucho. Mm. En el silencio se pueden escuchar, se pueden sentir, se pueden experimentar muchas cosas. Si alguna vez se nos ocurriese preguntarnos qué es el ser humano o qué es eso que llamamos realidad, podríamos responder con toda seguridad: el ser humano, la realidad, es lo que fue el diálogo entre Jesús y la samaritana.
La realidad es lo que apareció de manera paulatina, lo que apareció en aquel diálogo. Cada uno de nosotros, nuestra propia vida, está revestida en su interior de todo aquello que pasó por la vida en aquel momento de Jesús y la samaritana. Si se hubiesen encontrado en otro sitio o en otra circunstancia, posiblemente habrían vivido lo mismo. Por eso en el camino interior los maestros nos dicen que tenemos que nacer de nuevo. Estamos enormemente condicionados, embalsamados por lo que se respira, por lo que se anhela, por lo que se busca. Y tenemos que redescubrir nuestro propio interior. Y cuanto más adentro vayamos, iremos sabiendo más de lo de fuera. El mar puede ser un símbolo bien bonito para comprender lo que estamos diciendo. A veces afirmamos el mar está embravecida. Y no es correcto. Son las olas las que están bravas. El mar está sereno, sosegado. Decíamos en el título de la charla del rato de oración, ¿no?, que para conocer a Dios lo mejor es probarlo. Si queréis un poco expresar vuestros sentimientos, preguntas, agradecimientos. A ver, agradecimientos. Gracias. Por eso, ¿no?, cuando estamos en la meditación, lo que intentamos es algo así como trabajar con un bisturí, ¿no? Un bisturí. Y gracias al bisturí, que sería el punto de la respiración, gracias al bisturí, vamos
llegando a zonas cada vez más profundas de nosotras mismas, ¿no? Y cuando uno entra o puede entrar, es que el camino está libre. No está lleno de preocupaciones, ni de envidias, ni de recuerdos. Todo eso nos ata la mente, ¿no? Y nos dificulta la verdadera visión de lo que de verdad hay. Y pasar, ¿no? De ese estar preocupados por lo nuestro, pasar a despreocuparse de lo nuestro, es una experiencia espiritual, mística. Porque Dios es lo que no son nuestras preocupaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Comentábamos viniendo para acá, Mabel y yo, que qué interesante es haber llegado al descubrimiento de que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad, ¿no? En el cristianismo también hay religión y también hay espiritualidad. En el budismo también hay religión y también hay espiritualidad, ¿no? Entonces, la pena es que no hayamos descubierto la sabiduría para funcionar desde lo espiritual, ¿no? Lo espiritual es lo que se experimenta a nivel espiritual. Es algo así como eh, el manantial, ¿no? Un manantial de donde sale agua, ¿no? Entonces, lo espiritual es ese manantial, esa agua que sale de ahí, ¿no? Y la religión es todo lo que montamos a partir de esa experiencia, ¿no? Porque si yo me encuentro con un manantial, pues podría pensar, hombre, qué lástima, ¿no? Que toda esta agua se pierda o que esa agua no se aproveche, ¿no? Oye, ¿por qué no la envasamos? Y montamos una fábrica con maquinaria y tal para envasar esa agua, ¿no? Las botellas pueden ser de plástico, pueden ser de cristal. Pues montamos otra cosa más para que las botellas sean como nosotros queremos, ¿no? Pero fijaros, ¿no? El agua desde que surge hasta que llega a su destino ha sido, digamos, transformada de muchas maneras. Y a veces nosotros nos hemos quedado en el resultado final, cuando siempre tendríamos que ir al sabor del principio. Yo personalmente, para mí la meditación zen ha sido como una ayuda
para haber descubierto que efectivamente lo importante en el cristiano también, y yo soy fraile, ¿no? Lo importante es la vocación como camino, ¿no? No la vocación como normas o preceptos o mandatos o no, como camino, camino. Entonces, el caminar supone avanzar. El caminar es lo contrario de estancarse. No, hay que ir más. Entonces, para mí, lo interesante es que tengamos la experiencia en algún momento o nos abramos a la experiencia de que todas las religiones nos enriquecemos. Todas podemos aprender las unas de las otras. Y todas nos pueden dar un toque de atención para descubrir, por ejemplo, yo en la meditación Zen he descubierto que el cristianismo es camino. Y mira que Jesús ya dijo aquello de yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues la luz que a mí se me dio fue desde Oriente, ¿no? Mm, sí, sí, yeah, mm, 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 sí, 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 bien, bien, mm, 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 sí, 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 sí. Por eso se dice que en todo camino espiritual es importante la figura del maestro, ¿no? Precisamente para eso, para no caer, digamos, en imaginaciones o en creencias que nosotros pensamos que, adiós, no, no, eso igual no es lo que tú crees que es, ¿no? Sí, hay que acertar con la realidad, ese es el problema, ¿no? Sí, Armando.
Mm, ya. Mm, ya, 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 no, ya, ya, ya. Mm, mm, mm. Sí, 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 sí. Ya, sí. Por eso hay que trabajar en esa dirección, en la dirección de la interioridad. Pensamos que la interioridad o la contemplación o la oración misma, eso es cuestión de frailes, monjas y algún otro comprometido, ¿no? Cuando es algo esencial en el ser humano, esa dimensión, ¿no? O sea, fíjate, la pandemia, ¿no? Pero ha surgido esto, hay que ser realistas, como tú también dices, ¿no? Hay que ser realistas. Y resulta que ese realismo les lleva a aprovecharse de la desgracia de algunos para beneficiarse ellos. Otros dicen, hay que ser realista. Y ese realismo les lleva a quedarse sin nada con tal de que dos o tres puedan salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad y qué es ser realista, ¿no? Es que se trata de una purificación, pero al 100%. O sea, cuando nos decían allá, eso es como dar la vuelta al calcetín, pues eso. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Mm. Ah. Sí. Eso. Ya. Mm. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ya. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 te entendemos. Sí, 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 sí. Hoy son 8:30. Mm. Ya, ya. No, no. Mm. Sí, sí. Mm. Sí, sí. Mm. Sí, 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 yo creo que sí. Rezamos un Padre Nuestro, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, pues hasta el próximo mes.